intoxicado también conlleva a sobreponerlo en lo que es la patología traumática, ya que incluso también requiere eh, o bueno, implica este el inmiscuirse en el aspecto médico legal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con este tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a hablar. Ay, esta cosa no avanza. Déjenme ver qué pasa aquí. Listo, a ver. Listo. Bueno, primero vamos a ver el contenido, lo que es el abordaje inicial, algunas técnicas que utilizamos, vaya, principalmente para descontaminación y detoxificación del paciente, una vez que se ha identificado la causa de la intoxicación. Algunos antídotos, no vamos a tocar todos, incluso dentro de los antídotos, vaya, principalmente vamos a hablar de lo que son sueros antiarácnido, antiviperino, antialacrán, etcétera. Y bueno, al final lo que es un tanto cuanto también importante, que son los toxíndromes. Pero bueno, vaya, para empezar, ¿qué es el tóxico y qué es el veneno? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un tóxico y qué es el veneno? O bueno, vaya. Un tóxico Principal, es aquel en donde afecta la función de las células, ¿no, doctor? Y un veneno es aquel en donde neutraliza la función. eh, no, porque al final de cuentas también hay venenos que neutralizan las funciones. Y hay tóxicos que igualmente hacen lo mismo. La diferencia principal estriba en el tiempo con el que generan el efecto dañino a nivel del organismo. Mientras que el veneno en menores cantidades actúa de manera casi inmediata, el tóxico requiere de mayores cantidades para ejercer el efecto dañino y esto conlleva a que se debe de tener un tiempo de exposición prolongado para que se ejerza este efecto. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Y aquí encontramos otra palabra, perdón, que es la toxina. ¿Qué es la toxina? puede ser algún tóxico, pero de origen biológico. Exactamente, principalmente generado por aquellos microorganismos que conduce por su efecto, por su producción a través de virus o bacterias, genera ese efecto dañino y que puede ser venenoso y puede ser tóxico también. Ajá, entonces la gran diferencia. Y vaya, ahorita principalmente nos vamos a enfocar a lo que es el veneno y el tóxico, que bueno, prácticamente son lo mismo, ¿no? Nada más que involucra el tiempo de exposición y de efecto que tienen cada uno de ellos en el organismo. ¿Y qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo creen que sea el abordaje inicial de estos pacientes? Cristaloides. ¿Mandé? En primera serían los cristaloides, ¿no? Y obviamente los antídotos respectivos para si es un veneno o si es un tóxico. Y, por Ok. ejemplo, dependiendo del tipo de tóxico o de toxina, bueno, de tóxico principalmente si afecta al sistema respiratorio, podría ser también oxígeno suplementario. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo es el abordaje inicial de un paciente intoxicado? Acuérdense, ya lo hemos visto un montón de veces y en repetidas ocasiones. ¿Es con la evaluación primaria? Exactamente, el abordaje inicial del paciente intoxicado se da de la misma manera.
Evaluación primaria y evaluación secundaria. Y mi objetivo principal en el abordaje inicial del paciente intoxicado entonces es estabilizarlo. Va a llegar con infinidad de características derivadas de la exposición al veneno o al tóxico. Ajá, pero en ese momento tiene complicaciones ya sea cardiomodinámicas, respiratorias, metabólicas, etcétera, que fueron derivadas de la exposición, pero que aún no sé ni identifico qué es lo que lo está causando. Y para poder llegar a eso, a lo que sería la evaluación secundaria, lo primero que tengo que hacer es estabilizarlo. Y eso va derivado principalmente del abordaje inicial, ¿no? A la estabilización. Ajá. Bueno, el abordaje inicial, como vimos, como puntos importantes, es la estabilización. Sin embargo, durante la revisión primaria hay que evaluar de primera instancia, al igual como lo hemos comentado, la situación clínica y tratar de identificar de un inicio, y me refiero a un inicio más adelante, vamos a ver las etapas del abordaje del paciente intoxicado, ajá, y me refiero a a un inicio desde la primera etapa, que es en la evaluación prehospitalaria. ¿Y por qué es importante tratar de identificarlo desde la evaluación primaria en la atención prehospitalaria? Porque necesitamos saber qué tipo de tóxico es al que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea? Para saber el Porque de hecho, antídoto. Para saber qué antídoto. antes de, Y para Doctor, saber cuál va a ser su manejo. antes, ¿No saber podría con ser qué se para intoxicó. prevenir la absorción? para prevenir la absorción, por ahí va. Eso quiere decir que si es un tipo de tóxico o veneno que se está absorbiendo a través de la piel, ¿qué puede suceder? Pues buscar medidas para que no se siga absorbiendo. Antes, Contaminación. contaminación. ¿A qué se refiere con contaminación? Creo que por ahí va, tiene la idea. Hacia otros pacientes, pues. O sea, que no haya afección a Casi terceras personas. a ¿Y terceras personas. ¿A quién involucra a las terceras personas? no sería a nosotros, doctor, de que nos No, afecte? Nosotros mismos, exactamente. Ajá, porque el paciente ya está ahí intoxicado. Y si ustedes se acercan y tiene un tipo de tóxico o veneno que al contacto, que cuando ustedes tengan contacto con el paciente, ustedes igual se van a contaminar, pues ya no va a ser un solo intoxicado, sino van a ser dos y ya ni poderle ayudar, sino ahora entonces vamos a tener que resolver la situación de dos pacientes. Entonces lo primero es identificar con qué se intoxicó, saber o tratar de a qué nos estamos enfrentando, porque hay una alta posibilidad de que nosotros también seamos afectados. Y lo primero es prevenir o bueno, mantener nuestra seguridad. Ajá. Y por eso tenemos que ser muy, ay, se me fue la palabra. Obsesivos con el interrogatorio desde la atención prehospitalaria. Bueno, esto le compete principalmente a los paramédicos, ajá, porque incluso ¿se acuerdan que existe algo que se llama activación del sistema médico de emergencia prehospitalario y que te tienen que hablar y te tienen que decir, va un paciente, intoxicado probablemente por organofosforados? Entonces, ustedes saben que los órganos fosforados son insecticidas, ¿no? Y que la intoxicación vaya principalmente es a través de la piel. Y por lo tanto, si les van a llevar un paciente que probablemente lo traen principalmente por estos lados, o en hospitales que colindan con zonas que todavía son un tanto cuanto rurales, pues hay muchísimos intoxicados por organofosforados o carbamatos. Entonces, ustedes, al enterarse de esta situación desde el reporte de la atención prehospitalaria, ya saben que inmediatamente no van a abordar al paciente llegando a urgencias. Lo tienen que pasar a una sala de descontaminación y ustedes estar preparados con un equipo de protección
para evitar que también ustedes sean intoxicados. Por eso es importantísimo el abordaje desde la atención prehospitalaria. Y una vez que nosotros ya lo abordamos en urgencias, tenemos que asegurarnos de que nosotros no vamos a ser afectados para poderle dar la atención afectada, adecuada, perdón. Ajá. Es muy importante saber la vía de entrada, el tiempo de exposición, el intervalo de que fue hallado a que tuvo contacto con el tóxico. Algo que también es sumamente importante es la intencionalidad, porque, bueno, los efectos de un tóxico o un veneno puede ser generado de manera accidental o también autolesiva. Entonces, eso también es muy importante. A final de cuentas, saben que un paciente intoxicado también requiere aviso al Ministerio Público. Pero bueno, durante el abordaje inicial y desde la atención prehospitalaria, entonces, ¿de qué se dan cuenta que es sumamente ser importantes e indagar? Antes de dar la atención, pues de una adecuada historia clínica, ¿no? Porque hacer el interrogatorio adecuado me va a dar la pauta para tomar muchísimas, muchísimas decisiones. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros hacemos una adecuada historia clínica de estos pacientes, tenemos que evaluar también el estado clínico del paciente, porque de esto requiere también el tiempo del que va a requerir la atención, digámoslo probablemente, ¿no? Ah, como les dije, hay sustancias que no ejercen sus efectos inmediatamente. Ajá. Y puede ser que un paciente al llegar al servicio de urgencias es que hace como 20 minutos me tomé todo un blister de diazepam, ¿no? No lo sé. Y ustedes lo evalúan, pero como lo ven, perdón, o les dice, me tomé un blister de unas pastillas X. Y ustedes lo ven que llega hablando, le toman signos y pues quizá está con tendencia a la hipotensión, ligeramente taquicárdico, etcétera, y lo clasifican como amarillo, ¿no? Quizá por la causa de que tuvo una sobreingesta de medicamentos con intento suicida. Pero dicen, pues está estable hemodinámicamente, ¿no? Más sin embargo, en el caso de los pacientes con intoxicación, siempre hay que tomar en cuenta que el uso o abuso de cualquier sustancia puede tener un efecto posterior, que puede no ser inmediato, pero que posteriormente puede hacer que mi paciente tenga complicaciones significativas. Por lo tanto, hay que saber inmediatamente que si se trata de un paciente de estas características, independientemente del estado clínico en el que venga el paciente, siempre tiene que ser clasificado como un código rojo. Ajá. Si durante el interrogatorio, ustedes determinan que tuvo una sobreingesta de cualquier blister de tabletas que desconocen cuál fue, y le dicen, ah, pues bueno, lo paso como amarillo y ahí sentado en las sillas esperando la intervención del médico que le tocó los códigos amarillos y que tienen un tiempo de intervención o de atención entre 30 minutos, 45 minutos, pues entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que en ese momento el paciente puede tener mayores complicaciones y de pasar de un código amarillo se convierte en un código rojo y el efecto tóxico ya se empieza a dar cuando previamente ustedes pudieron haberlo abordado desde una manera inmediata. Entonces, no importa la situación en la que se encuentre clínicamente, el solo hecho de que les refieran, tomé, me inyecté o tuve contacto con, etcétera, ya se considera a un paciente con un código rojo. Por lo tanto, el nivel de triage de estos pacientes tiene que ser de atención inmediata. ¿Sale? Entonces, como les decía, la prioridad de atención depende muchísimo de los signos y síntomas y también de la intención y del tipo de tóxico que haya consumido. También no es lo mismo que les digan, me tomé un blister de complejo B, ajá, que les digan, me tomé un blister de beta bloqueantes, ¿no? De metoprolol
o propanolol, porque esto quiere decir que la atención va a requerirse inmediatamente porque el efecto de los beta bloqueadores va a poner inmediatamente en peligro la vida del paciente. Por eso es importante desde un principio tratar de indagar qué es lo que o el contacto con el tóxico que haya tenido, ¿no? Entonces, la valoración primaria inmediatamente va, como lo hemos venido manejando, iniciando desde la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico, nada más que en el estado neurológico agregamos algo que es muy importante y de lo que ya habíamos hablado que se debe de atender desde la atención prehospitalaria, que es la descontaminación y obviamente la exposición también, porque si sabemos que estuvo en contacto con algún órgano fosforado, pues le vamos a tener que quitar la ropa y deshacernos de la ropa y proteger la ropa en una bolsa de desechos biológicos porque puede generar mayor daño al entorno. Entonces, esto es muy importante. Entonces, vean la importancia del interrogatorio desde la atención prehospitalaria. La evaluación secundaria, en donde ahora sí, una vez estabilizado a nuestro paciente, ajá, nunca olvidar toda la secuencia del A, B, C, D que ya sabe, ¿no? Protección de la vía aérea, asegurar una oxigenación, mantener una circulación adecuada, etcétera, etcétera. Pero ya en la evaluación secundaria se acuerdan de esta historia amplia que veíamos en el paciente con trauma, ¿no? Que es identificar alergias, algunos medicamentos, patologías previas, etcétera. Es muy importante también determinar, vaya, básicamente si es alérgico, perdón, principalmente a algunos alimentos o insectos que también el haber tenido contacto con estos puede generar una intoxicación, severa, los medicamentos, ¿no? Si el paciente padecía, tiene o saben que padece alguna patología previa, principalmente de origen psiquiátrico, pues saben que de antemano tiene acceso a medicamentos que son controlados. Por lo tanto, el origen clínico en el que se encuentra el paciente en ese momento puede y tiene quizá mucho que ver con el tipo de medicamentos que él usa por la patología que les hayan referido que él que él tiene como antecedente, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta historia. Por lo tanto, saben que el abordaje de estos pacientes implica muchísimo la historia clínica, desde el saber cuánto tiempo estuvo expuesto, qué cantidad, qué tipo, etcétera. Es muy importante saberlo también porque eso nos va a dar la pauta para poder proceder a, como ya habían comentado ustedes, a determinar qué técnica de desintoxicación o de descontaminación voy a utilizar, ¿no? Las técnicas que normalmente utilizamos o las más frecuentemente utilizadas para descontaminar a un paciente e iniciar el tratamiento y el abordaje de este tipo de pacientes, pues de primera instancia es la técnica de lavados, de lavado de manos y el lavado de la piel y mucosas. Ajá. Estas son las fases que les había comentado de abordaje de los pacientes con intoxicación. La primera fase o la fase de emergencia que se da principalmente en la fase del apoyo vital básico, del otorgamiento del apoyo vital básico. Y en esta fase es en donde el paramédico tiene que iniciar, si es posible, desde esa manera la descontaminación, retirar al paciente de la fuente de donde se está generando la intoxicación, quitarle la ropa, porque tampoco va a ser posible que si repetimos, ¿no? Es un órgano fosforado, se los lleven al hospital todavía con las ropas que ya son contaminadas y de por sí, ¿no? Ya ellos se sometieron al riesgo y todavía llegan al hospital y todavía al personal médico del hospital lo pueden, poner en riesgo. La fase de apoyo vital avanzado, ya se da en el medio hospitalario, en donde principalmente el objetivo es mantener a través de las técnicas avanzadas de reanimación, como ya lo hemos visto, la estabilidad del paciente. Entonces, mi objetivo desde que llega el paciente al hospital en la fase inicial o la atención inicial del paciente intoxicado es estabilizarlo para poder pasar y una vez interrogado y estabilizado,
identificado el tóxico, pasar a la fase de descontaminación y detoxificación. Entonces, es aquí en donde nosotros vamos a poder echar mano de estas medidas para poder disminuir los efectos del tóxico, tratar de hacer que el tóxico se elimine más rápido. Ajá, y tratar de evitar que se siga absorbiendo más rápido, independientemente de la vía por la que haya tenido contacto, ¿no? Ya sea por piel, inhalado, mucosas, por ingesta y absorción a través del tracto gastrointestinal, etcétera. Incluso parece increíble, pero ustedes quizá algún día que estén en un área de urgencias les va a tocar ver que parece increíble, pero a veces los pacientes y principalmente los jóvenes usan cualquier sustancia y cualquier medio, cualquier vía para generar los efectos del tóxico, ¿no? Hay, ha habido pacientes, bueno, y en mi experiencia yo he tenido pacientes jóvenes que llegan intoxicados hasta con el gas del encendedor, ¿no? este, o vías por donde dices, oye, pues, ¿por dónde carajos, no? ¿Dónde está? Y mujer le haces un tacto vaginal y salen las compresas o las gasas, impregnadas de sustancias, ¿no? Y se absorben a través de las mucosas y de esa manera pasan desapercibidos. Y es increíble ver la cantidad de vías por las que se pueden generar las intoxicaciones, ¿no? Entonces, pues lo más común, ¿no? En caso de contaminantes que se absorben a través de la piel y las mucosas, pues el lavado ocular, el lavado de la piel y todos los anexos, el barrido, un baño de desintoxicación a todos estos pacientes. No sé si han tenido la experiencia cuando pasan por el área de urgencias. Todas las áreas de urgencias tienen ahí como que un baño, ¿no? Y ven que tiene una regadera, etcétera, ¿no? No sé si la han visto. Sí, doctor. Y pues esta regadera no es para que se bañe el médico, el residente o el interno después de la guardia, ¿eh? Esta regadera es el área de descontaminación de urgencias, porque son, y principalmente en hospitales en donde se encuentra un alto riesgo de que pudiera suceder el abordaje de un paciente con intoxicación. Entonces, todas las unidades de urgencias o las salas de urgencias deben de contar con un área de descontaminación. Acuérdense, incluso al abordar un paciente, aunque usen guantes o todo el sistema de protección universal, después de haberlo atendido, hacer el lavado de manos, porque no nada más es para evitar procesos infecciosos, sino también para descontaminar. Perdón. La técnica de lavado gástrico. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por urgencias y les han dicho, hay que hacerle lavado gástrico? ¿Sí han hecho lavado gástrico? No, doctor. No, No, doctor. doctor. No aún. Bueno, la técnica de lavado gástrico consiste principalmente en la colocación de una sonda nasogástrica y a través de la colocación de la sonda nasogástrica, administrar solución. Ajá, para posteriormente retirarla y de esta manera tratar de retirar todo lo que el paciente haya ingerido, si es posible, antes de las primeras 3 horas, porque acuérdense que después de las primeras 3 horas se da el vaciamiento gástrico, ¿no? Es lo que tarda principalmente el estómago en vaciarse. Por eso es importante desde un principio interrogar el tiempo. Si ustedes saben que dicen, se tomó todo un blister de pastillas, ¿a qué horas? A las 12 y es la 1 de la tarde, aplica la colocación de una sonda nasogástrica para hacer un lavado gástrico y más adelante vamos a hablar acerca de lo que es la diálisis gástrica. No nada más es el lavado, sino también la diálisis. Pero aguas, porque la colocación de la sonda nasogástrica, como en el paciente con trauma, en el paciente intoxicado también tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Entonces ya vimos que el principal objetivo es prevenir y disminuir la absorción de los agentes tóxicos o de sus metabolitos, cuando haya sucedido antes de las primeras, 3 horas. Ajá. Por eso es importante porque depende muchísimo de la toxicidad de la sustancia ingerida, la cantidad,
la dosis, el tiempo transcurrido desde la ingesta hasta que llega al hospital, pero también importante el estado clínico del paciente. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tuvo pérdida del estado de alerta, lo más importante y lo prioritario es primero proteger la vía respiratoria, no inmediatamente colocarle la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque esto va a generar probablemente regurgitación del contenido gástrico y entonces, si no han protegido la vía aérea, el paciente puede tener broncoaspiración y complicar la vía respiratoria. Por eso es importante considerarlo. Ahora, ¿por qué creen que está esta imagen, ¿no? Del Bob Esponja ahí consumiendo cloro? Pues también por las lesiones o las intoxicaciones con ácidos y álcalis, ¿no? Ajá, porque básicamente depende mucho si hubo ingesta de sustancias corrosivas, ajá, está contraindicado colocar una sonda nasogástrica porque acuérdense que eso genera daño de la mucosa y una vez dañada, inflamada o incluso si son agentes corrosivos, puede existir perforación o si no la hay, a nosotros al colocar la sonda nasogástrica, pues vamos a generar esa lesión y probablemente perforar al paciente desde el esófago hasta el estómago. Entonces, en estos casos está contraindicado, ¿no? En la ingesta de sustancias corrosivas, en la intoxicación por hidrocarburos, si ya hay sospecha de perforación gástrica o lesión esofágica, o si por el propio, la propia sustancia hay riesgo de hemorragia digestiva, tampoco podemos colocarlo. Ahora, también está contraindicado, ya no se usa, ¿no? Y peor porque ahorita ya tenemos la alta demanda de los pacientes, ¿no? Por maltrato, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que antes existía esto? No sé si alguna vez lo experimentaron y decían, ay, ponle una sonda nasogástrica para que se le quite, ¿no? Pues sí duele, sí molesta, ¿no? La colocación de la sonda nasogástrica, por lo tanto, esto de lavado de castigo ya está obsoleto, ya no se utiliza. Tenemos que evaluar adecuadamente al paciente para saber qué fue lo que ingirió y si es necesario e inminente se coloca la sonda nasogástrica. Si no, no hay por qué someterlo a la colocación de una sonda nasogástrica. ¿Sale? Perdón, Doc, quedan 2 minutos. ¿Le parece si la dejamos aquí y le mandamos el otro link? Sí, claro. Adelante. Métodos que tenemos para descontaminar y desintoxicar incluso es la diuresis forzada, ¿no? La diuresis forzada pues implica que nosotros tomemos en consideración de qué manera vamos a obligar a nuestro paciente a, a tener esta diuresis forzada. Ajá. El uso de la diuresis forzada vaya, principalmente basado en la implicación de que pues, la mayoría de los fármacos y de muchas sustancias, la vía de eliminación es la urinaria. Ajá. Entonces, pues utilizamos esta vía obligando a aumentar la diuresis para poder desintoxicar al paciente, principalmente tomando en consideración, pues como les repito, que esa tasa de eliminación de los xenobióticos es principalmente por la vía urinaria. Los xenobióticos son todas las sustancias ajenas al organismo de origen sintético que puedan generar un cambio en la fisiología de cualquier órgano o sistema. Entonces estamos hablando, vaya, principalmente de fármacos, pero no nada más pueden ser fármacos, ajá, puede ser cualquier otra sustancia no farmacológica, como por ejemplo, ¿qué será un ejemplo? Suplementos alimenticios que también pueden generar algunas intoxicaciones, como por ejemplo bebidas de origen herbolario para bajar de peso, para limitar el hambre, lo que consumen mucho los que van a los gimnasios, por ejemplo.
ajá, que consumen, no sé, creo que carnitina, L-carnitina, etcétera, etcétera, todos estos son considerados en xenobióticos, ajá. Y bueno, está indicado en el uso principalmente de estas sustancias, eh, eh, forzar la diuresis, ¿no? Entonces, podemos forzar la diuresis como alcalinizando la orina, ajá, usando diuréticos, ya sea diuréticos de asa, principalmente como furosemid, diuréticos osmóticos como el manitol, ajá. Sin embargo, ajá, ¿se acuerdan cuando vimos lo de hipercalemia? Raptomiolisis, por ejemplo, también. Sí. Sí, doc. Para limitar los daños generados por el potasio, por ejemplo, a nivel del sistema de conducción cardíaco, usábamos la diuresis forzada, ¿no? Ujú. Para mitigar los daños generados por la rabdomiólisis, ajá, y por la mioglobina que se precipita a nivel del túbulo contorneado distal, usamos también la alcalinización. Esto aumenta la diuresis y al mismo tiempo alcaliniza la orina para evitar que se precipite. Entonces, esto genera también un modo de desintoxicación. Otra técnica también para eliminar algunas sustancias, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es las dosis de carbón activado o también la conocida diálisis gastrointestinal. El uso del carbón activado también está muy, muy, muy frecuentemente utilizado en los servicios de urgencias para limitar la absorción y en determinado momento también la adsorción, porque el carbón activado no nada más tiene ese efecto de absorción, sino también de adsorción. ¿Y qué quiere o cuál, bueno, ustedes, cuál creen que sea la diferencia entre la absorción y la adsorción? Que al final de cuentas Que en perdón, que en la la sustancia, absorción, ajá, ajá, bueno, que en la absorción aumenta el volumen y en la absorción, pues solo aumenta la superficie de contacto. ¿y qué efecto tiene? Pues que en la absorción es más complicado porque como que se mezcla, por así decirlo, y en la absorción, pues es más fácil como separarlos con, por ejemplo, con el carbón activado. Por ahí va, tiene la idea. Y sí, tiene mucho que ver ese efecto, porque al final de cuentas lo acabábamos de ver, ¿no? El lavado gástrico que se tiene que hacer antes de las primeras 3 horas, antes de que se dé el vaciamiento gástrico. Ajá, porque quiere decir que la cantidad de lo que haya consumido todavía se encuentra, una parte de la cantidad de lo que se haya consumido todavía se encuentra en la cámara gástrica. Entonces, ustedes colocan la sonda nasogástrica y tratan de sacar la cantidad mayor posible de lo que haya consumido, en este caso, digamos, detritus de tabletas que consumió, y ustedes las ven salir por la sonda nasogástrica. Dicen, bueno, pero ahora le damos carbón activado para absorber la cantidad que haya quedado de ese producto en la cámara gástrica, se va a pegar al carbón activado y al nosotros hacer el retiro de ese carbón activado, pues va a salir junto con los detritus todavía de lo que haya consumido. Y la absorción se da, vaya, principalmente cuando sabemos que la cantidad de lo que consumió ya pasó el tiempo de su permanencia o de su estancia en la cámara gástrica. Por lo tanto, la mayoría de los xenobióticos o de estas sustancias de las que estamos hablando tienen una circulación enterohepática. Ajá. Y la absorción se ejerce principalmente a nivel de esta circulación. Al haber esta circulación enterohepática, el carbón activado es capaz de absorber los niveles plasmáticos del tóxico ya a nivel sanguíneo para desintoxicarlos y sacarlos de esa circulación. Entonces ya es mínimo todo lo que esté pasando por la circulación enterohepática. Si hay carbón activado, se va a pegar al carbón activado y también con la diálisis gastrointestinal con el carbón activado lo vamos a poder desintoxicar y eliminar.
Obviamente hay situaciones en las que, pues, si son críticas, pues vamos a tener que utilizar algunas otras técnicas de eliminación que no están a nuestro alcance de manera inmediata, pero tenemos la hemodiálisis, la hemofiltración, la plasmaféresis, etcétera, ¿no? Algo que sí podemos utilizar inmediatamente y en algunas ocasiones es la diálisis peritoneal. Ajá, o el uso de algunos quelantes o resinas de intercambio iónico. Y esto es, vaya, principalmente a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Ya cuando sabemos que pasó demasiado tiempo y ya quizá los productos se encuentran a nivel intestinal, utilizamos los quelantes o resinas de intercambio iónico, ¿no? Como lo usábamos también en el paciente con hipercalemia. Entonces, vean, la diuresis forzada, pues consiste en eso, ¿no? Forzar la uresis a través de diuréticos o de manipular el pH urinario para forzar la diuresis. Las principales indicaciones están la intoxicación por salicilatos, ácido fórmico, bueno, lo que es lo mismo, la intoxicación por metanol, uso de algunos eh, anestésicos como el fenobarbital, el pentobarbital, etcétera, ¿no? Algunos efectos adversos, principalmente los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos forzando la uresis, porque al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de que no nos lo vayamos a llevar a un desequilibrio ácido-base o hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, vaya, principalmente está indicado para poder nosotros, eliminar lo más pronto posible el tóxico del organismo. Otra manera de forzar la uresis es a través del uso de el manitol, que también es un diurético osmótico, pero es un diurético osmótico tan potente que evidentemente nos va a generar como mayor complicación, pues, el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, son los mecanismos que tenemos para forzar la uresis, los diuréticos de asa, los diuréticos osmóticos y alcalinización de la orina. Entonces, son los principales métodos de descontaminación que tenemos ante la atención de un paciente intoxicado. Antídotos. ¿Qué es un antídoto? Bueno, ya se los puse ahí, ¿no? Toda aquella sustancia que es capaz de contrarrestar el efecto de un tóxico. Ajá. En términos farmacológicos se considera un fármaco capaz de desplazar la curva de dosis respuesta de determinado xenobiótico. Ajá. Entonces, existen antídotos para determinados fármacos o determinadas situaciones, no para todo. Pero acuérdense que esto nada más lo estamos mencionando para lo que son xenobióticos, o sea, fármacos no, sustancias de origen de diseño, ajá, que ejercen alguna alteración a nivel de nuestro organismo. Ajá, no es lo mismo que para usar en pacientes con intoxicaciones por veneno, ajá, y que por lo general los venenos también son principalmente de origen biológico, ¿no? La ponzoña de algunos insectos, el veneno de una mordedura de serpiente, etcétera. Ajá. Vamos a ver algunos antídotos que son específicos, ¿no? Como la N-acetilcisteína, ajá, que se utiliza para el acetaminofén, el etanol para principalmente la intoxicación por metanol, el oxígeno para la intoxicación por monóxido de carbono. Vean que todavía hay algunas sustancias que son específicas, ¿no? Para benzodiazepinas, por ejemplo, el flumacenil, para opioides, ajá, principalmente utilizamos naloxona, etcétera. Entonces hay algunos que sí son específicos, ¿no? Ya vimos la N-acetilcisteína para la intoxicación por principalmente paracetamol, cloroformo y tetacloruro de carbono. La atropina, intoxicación principalmente para exposición a insecticidas organofosforados y
también los conocidos carbamatos, que a final de cuentas ejercen su efecto de la misma manera, por lo tanto, el antídoto es el mismo, aunque también se puede utilizar la pilocarpina, ¿no? Pero el fármaco de inicio es la atropina. El azul de metileno, que es muy difícil que nosotros lo lleguemos a utilizar, ajá, porque por lo general se utiliza en intoxicaciones de agentes que generan metahemoglobinemia, en donde principalmente estaríamos hablando de algunos metales principalmente, ¿no? El bicarbonato de sodio, ya vimos algunos ejemplos, como el paciente con rabdomiolisis, el paciente con hipercalemia. Sin embargo, también para algunos fármacos que ejercen efecto de cardiotoxicidad o que generan trastornos ácido-base, como la intoxicación por salicilatos, la intoxicación por fenobarbital. Entonces, todos aquellos genobióticos que se eliminan también a través de la vía urinaria, pues al forzar nosotros la uresis, alcalinizando la orina, vamos a poder utilizar el bicarbonato de sodio. Pero como indicación del uso de bicarbonato de sodio por efecto tóxico está principalmente la hipercalemia y la intoxicación por antidepresivos tricíclicos principalmente. El uso de carbón activato, ya lo comentamos ahorita, se usa para infinidad de sobreingesta de la gran mayoría de los genobióticos, ¿no? Todo lo que sea en tabletas, incluso algunos eh, fármacos consumidos por vía oral que son en presentación de jarabe o suspensión, etcétera, se puede utilizar tratando de evitarlo principalmente en el uso de intoxicación por alcohol, metales o algunos hidrocarburos. Ya vimos más o menos cómo se utiliza a través de la sonda nasogástrica, una dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Se debe de diluir con algún catártico, principalmente usamos este manitol para, vaya, principalmente evitar sus efectos deleterios o secundarios, que son principalmente la oclusión intestinal. Ajá, porque pues acuérdense que es un polvo y al contacto con al no tener contacto adecuado con alguna sustancia que lo diluya, pues esto se solidifica en el tracto gastrointestinal y nos puede generar oclusión. Entonces tenemos que diluirlo para que no se den estos efectos secundarios o se asocia a mayores complicaciones con estos pacientes, ¿sale? El diazepam también lo llegamos a utilizar como antídoto, ¿eh? No nada más en algunas situaciones adversas o que puedan surgir como intoxicación. Ajá, principalmente en todos aquellos datos de intoxicación que generen principalmente crisis convulsivas, estado psicótico, ansioso, por ejemplo, en los síndromes de supresión al alcohol, en el síndrome de supresión por opioides, opiáceos. Debemos de utilizar este medicamento principalmente para inducir o bueno, para mitigar el estado de agitación de un paciente. El flumazenil, que es el antídoto para la intoxicación principalmente por benzodiazepinas, ¿no? Entonces, para la intoxicación por todos aquellos fármacos como el alprazolam, el midazolam, el diazepam, o todos aquellos fármacos conocidos como de la generación Z, que son análogos de las benzodiazepinas como el Saleplon, el Solpidem, etcétera, que tienen los mismos efectos de las benzodiazepinas, utilizamos como antídoto el flumazenil. Nada más que hay que tener muchísimo cuidado y más adelante vamos a ver lo que son los síndromes toxicológicos, porque hay síndromes toxicológicos que se parecen muchísimo, pero puede ser lo más mínimo que te puede dar la pauta para determinar la diferencia entre uno y otro, y el tratamiento es completamente diferente.
El uso de insulina como también antídoto, también se acuerdan que vimos en el paciente principalmente con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? También para el paciente con hipercalemia utilizamos insulina. Para el paciente con intoxicación por calcio antagonistas y beta bloqueantes también utilizamos insulina. Es el antídoto para la intoxicación por estos fármacos. Complicaciones, pues ya sabemos, ¿no? Principalmente la hipoglucemia. La naloxona para la intoxicación por opioides u opiáceos, ajá, como la morfina, la meperidina, la cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos derivados, opioides u opiáceos, pueden generar un síndrome toxicológico que más adelante vamos a ver que es narcótico sedante. Y para síndrome de intoxicación, el antídoto es la naloxona. Ujú. La creotida también es utilizado como antídoto principalmente para intoxicación por sulfonilureas que nos están dando principalmente hipoglucemias recurrentes. Entonces, para evitar las complicaciones derivadas de una hipoglucemia recurrente, pues utilizamos octreotide. Entonces, son principalmente los antídotos, algunos específicos, ¿no? La penicilamina también la podemos utilizar principalmente en intoxicaciones por metales pesados como el plomo, el zinc, cobre. Y esto vaya principalmente, como les había dicho, es muy difícil que encontremos en nuestro medio intoxicaciones de este tipo. Principalmente se dan en zonas rurales, en aquellos lugares en donde todavía hay minas, ajá, en donde pues está en contacto con estos metales y se puede dar esta intoxicación, pero bueno, no hay que tener o no hay que olvidar que pueden suceder, ¿no? La protamina en intoxicación por heparina, ¿no? Que es muy frecuente también y obviamente derivada de un mal uso de la heparina en medio intrahospitalario. Ya sabemos entonces cuál es el antídoto, ¿no? Y como antídoto para los efectos deleterios de los venenos, principalmente de los derivados de animales ponzoñosos, se conocen principalmente como antídotos favoterápicos. Ajá. Entonces, los favoterápicos son principalmente utilizados para los daños ocasionados por el veneno de animales ponzoñosos, ¿no? Entonces, tenemos favoterápicos para efectos del veneno del alacrán o el favoterápico antialacrán. Tenemos también el favoterápico antiarácnido, ya sea específico para araña violinista o la viuda negra. Ajá. El anticoral para la mordedura de coralillo, el antiviperino para la de víbora de cascabel, perdón. Ah, ya les comenté aquí, ¿no? La de la violinista, el antiloxoceles. Ajá. Entonces son los principales favoterápicos que tenemos en nuestro medio. Bueno, que se supone que deberíamos de tener, porque aunque no lo crean, aquí en la ciudad todavía hay afección por estos animales. Ajá, no es raro que en un servicio de urgencias lleguen y les digan, ¿sabe qué? Me mordió una víbora de cascabel y tú, ah, caramba, ¿y cómo, no? O me picó un alacrán. Y principalmente en lugares de hospitales que están cercanos por ejemplo, en, ay, ¿cómo se llama esta zona donde están todas las frutas y verduras? En la central de abastos. Ajá, en las centrales de abastos, como llegan camiones, trailers con cajas de frutas, verduras, etcétera, no es muy raro que lleguen hasta con el alacrán en el frasquito, porque al estar descargando o pasando las frutas y las verduras, ahí iba un condenado alacrán que quiso venirse a probar suerte a la Ciudad de México y pues lo primero que hizo fue generarle daño a los cargadores de la central de abastos, ¿no? Entonces es muy, muy frecuente también el daño ocasionado por los animales ponzoñosos. El traslado de los pacientes intoxicados, una vez que ya se dio la atención inicial,
puede generarse desde el mismo lugar donde fue atendido de primera instancia, que ya sería en un nivel hospitalario de segundo nivel, principalmente, pero si son grados de intoxicación mayores o intoxicaciones poco frecuentes, debe de considerarse el traslado a la unidad adecuada. En nuestro medio hay centros toxicológicos o hospitales que son toxicológicos y que se dan específicamente a la tarea de atender a este tipo de pacientes ya en condiciones que son más graves. Por lo general, los pacientes resuelven la problemática en el segundo nivel de atención, pero sí hay que tomar en consideración que en casos graves o incluso poco frecuentes hay que generar el traslado, ¿sale? Doctor, ¿y qué tan bueno es el pronóstico? Depende del grado de intoxicación. Ya cuando se tiene que pasar a un especializado, si llegan a sobrevivir. Sí, sí, y vaya básicamente porque ya en los centros más especializados, pues sí cuentan con hemodiálisis o el ECMO, que es la circulación extracorpórea, algunos antídotos ya más específicos, etcétera, ¿no? Pero les digo, por lo general y afortunadamente las intoxicaciones se resuelven en el segundo nivel de atención, y por eso es importante conocer lo que vamos a ver ahora, que son los toxíndromes. ¿Qué es un toxíndrome? Ya hasta el nombre les va dando, ¿no? La idea, la palabra, Tóxicos pues. que generan síndromes. Por ahí va, ¿no? Más o menos. Es así como que literalmente, descrito, ¿no? Pero, ¿qué es un síndrome? Un conjunto de signos Conjunto de y signos y síntomas. síntomas. Conjunto de síndromes. Ajá, y ya complétenle. Un conjunto de signos y Causados por síntomas un tóxico. asociados a un tóxico. Exactamente, ¿no? Es el conjunto de signos y síntomas que se derivan como consecuencia de el contacto con algún tóxico o veneno, ¿no? Y que lo más importante es que al estar expuesto a un tóxico específico genera un patrón clínico que es muy característico de. Ajá. Por eso es importante desde el interrogatorio y la clínica, ajá, porque el identificar un toxíndrome y este patrón específico de que genera un tóxico específico nos va a permitir identificar inmediatamente qué tipo de sustancia fue la que se utilizó o como abuso, o como de accidente, etcétera, ajá, para poder dar el tratamiento rápido o inmediato y el que es el óptimo para ese paciente, ¿no? El indicado. Entonces es principalmente para identificar el tóxico y dar el tratamiento inmediato y indicado. Ujú. Para eso es importantísimo conocer lo que son los síndromes toxicológicos. Los más importantes y los más frecuentes que ustedes van a observar en los servicios de urgencias son el síndrome anticolinérgico, el colinérgico, el hipnótico sedante, el simpático mimético y el serotoninérgico. Y estas son sus principales características clínicas. En cuanto ustedes ven a un paciente y dicen, el paciente llegó con somnolencia, bradipnea e hipotensión, dicen, pues, hipnótico sedante. Anticolinérgico, pues está midriático, tiene la piel seca, está taquicárdico y tiene alucinaciones, anticolinérgico. Ahorita vamos a ver un poquito más específicos cada síndrome, pero son las características clínicas más específicas, aunque si son observadores, ajá, muchos de ellos pueden parecerse, ¿no? Porque, por ejemplo, un simpático mimético y un anticolinérgico pueden confundirse, ajá, o un hipnótico sedante con uno generado, que más adelante lo vamos a ver, que es el narcótico, ajá, también suelen confundirse, pero hay unas características específicas que hay que tomar en cuenta para hacer la diferenciación. Por ejemplo, les comentaba del síndrome narcótico u opioide, ajá, que se caracteriza principalmente, y eso lo tengo en la siguiente diapositiva,
pero por afección a nivel pupilar con miosis. Ujú. Y tiene depresión respiratoria, tiene depresión del estado hemodinámico, porque puede llegar con hipotensión, con bradicardia, llega con alteraciones del estado neurológico, o sea, no responde absolutamente a nada, está como completamente sedado o incluso puede llegar en coma. Nada diferente de lo que es un sedante hipnótico, ¿no? Que también puede llegar con somnolencia, bradicardia, hipotensión, pero la gran diferencia es que en el sedante hipnótico, ajá, no hay miosis. Por lo general las pupilas no se ven afectadas o suelen incluso a veces estar hasta con midriasis. Ajá. Entonces, el punto clave para la diferenciación entre estos dos que se parecen mucho es ver las pupilas. Ven, por eso la importancia desde un inicio de hacer el interrogatorio adecuado y la exploración adecuada para poder identificar el síndrome y dar el tratamiento inmediato. Si ustedes identifican inmediatamente estas características clínicas, dicen es una intoxicación por un opioide o un opiáceo, o sea, tiene un síndrome toxicológico narcótico. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un opioide y un opiáceo? Que al final de cuentas dan el mismo síndrome toxicológico, ¿no? Que uno es sintético y uno es natural. Ajá, exactamente. Los opiáceos son naturales y los opioides son sintéticos o semisintéticos, ¿no? Principalmente el tramadol, que actualmente está súper en uso, ¿no? Ya ven que hasta lo combinan diclofenaco con tramadol, paracetamol con tramadol, y en altas dosis puede generar un síndrome narcótico. Ajá, son derivados de la morfina, ajá, o de alguna de este tipo de sustancias naturales como la codeína, etcétera, pero que ejercen los mismos efectos a nivel de los receptores mu, ¿no? De opioides. Ajá, y pueden generar el mismo síndrome toxicológico. De todos modos, sea opioide o sea opiáceo, el antídoto es la naloxona, ¿no? Para el síndrome narcótico. Aquí están las características que les dije. La mnemotecnia para identificar este síndrome es el CPR3H. Ujú. ¿A qué se refiere con CPR? A la C, hay de alteraciones del estado de conciencia o depresión del estado de conciencia. Ajá. La P, que se refiere, vaya básicamente a la miosis en las pupilas. La R, que se refiere principalmente a la hipoventilación y a la disminución de los ruidos intestinales. Ajá, por eso es R de respiración o de ruidos intestinales. Y las tres Hs, ajá, que son hipotermia, hipotensión e hipoventilación. ¿Sale? El síndrome simpático mimético, que se debe principalmente por el exceso de aminas generadas a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, entonces ustedes ya se imaginan que el uso y abuso de drogas de diseño principalmente es la causante de este síndrome, ¿no? ¿Y en quiénes o qué sustancias vamos a identificar? Pues vaya, principalmente lo que son anfetaminas, metanfetaminas, todas aquellas drogas de diseño que son este, estimulantes. Sin embargo, no nada más hay que olvidar que pueden generarse por el consumo de, este, de estas drogas de diseño. Ajá. La presentación clínica ya la vimos aquí: midriasis, taquicardia, hipertensión, hipertermia, convulsiones, agitación, hiperreflexia, diaforesis, ¿no? Todo lo que mantenga al paciente en estado de alerta. ¿Qué lo puede generar? Ya vimos anfetaminas, cocaína, metanfetaminas, pero acuérdense que también hay sustancias fuera de esto, como la cafeína, las bebidas energéticas, ajá, todas estas condenadas bebidas, y es bien frecuente que lleguen a urgencias pacientes súper jóvenes con crisis hipertensivas, con EBCs hemorrágicos, con infarto agudo del miocardio por el uso y abuso de estas sustancias.
Ajá, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y ustedes, principalmente estudiantes que dicen, ay, tengo examen de urgencias, me voy a echar un Monster. Abusados porque sí son peligrosos. Antídoto, pues obviamente hay que mitigar el efecto del exceso de todas estas sustancias que son estimulantes, ¿no? Utilizamos principalmente benzodiazepinas, forzamos la uresis, alcalinizamos la orina, se puede dar tratamiento sintomático, ¿no? Con el uso de enfriamiento, ¿no? Y en caso de que tengamos hipertermia, y es un signo de gravedad, y tenemos que disminuir la temperatura sí o sí a como dé lugar. Ajá. No hay antídoto específico, el tratamiento solamente es sintomático pues a darle duro con lo que es la descontaminación y la eliminación del tóxico. Y pues tratar el estado hemodinámico del paciente pues de manera sintomática, ¿no? El síndrome colinérgico, ajá, la presentación clínica, pues todo lo que ya conocen ustedes, ¿no? Que se genere por este por estimulación de la acetilcolina, ¿no? Diarrea, diaforesis, micción, miosis, bueno, en este aspecto podemos tener incluso pasar hasta las crisis convulsivas por el exceso de acetilcolina. Ajá, entonces el tratamiento incluso específico de este medicamento ya lo vimos que se da principalmente por intoxicación por organofosforados o carbamatos y es el uso de atropina. Sin embargo, no nada más se da por el uso de estos insecticidas, sino también por el consumo de algunos hongos, como es la manita muscarínica, que es muy frecuente la intoxicación, principalmente en zonas boscosas, que es en donde se da la intoxicación por este hongo, ¿no? Entonces, el medicamento de elección, la atropina. Ujú. Bueno, ese es el uso de la atropina principalmente. Ujú. Otro síndrome toxicológico, el anticolinérgico. Ujú. Ahora es todo lo contrario del síndrome colinérgico. Ajá. El anticolinérgico entonces se caracteriza por hipertermia, hiperemia, de las pieles mucosas, pupilas dilatadas, delirio, alucinaciones. Incluso hay una mnemotecnia que también que caracteriza al síndrome toxicológico anticolinérgico, que dice ciego como el murciélago, ajá, loco o confuso como el sombrerero, seco como la remolacha o seco como el hueso, loco como la cabra, ajá. Entonces, esta es una característica del síndrome anticolinérgico y bueno, siempre lo tienen que sospechar básicamente cuando hay intoxicación por antidepresivos tricíclicos y por antihistamínicos, que son los más frecuentes, ¿no? El uso y abuso de los antihistamínicos, principalmente de venta a nivel de farmacia, que ven que tienen todos los antigripales venta al público de manera libre, ¿no? E indiscriminada, ¿no? Cada paciente traen en su bolsita como chorrocientos mil antigripales y al rato ya ni saben de qué se sienten mal, si del síndrome toxicológico o de la gripa, ¿no? Entonces es muy frecuente las principales causas de intoxicación se dan principalmente por antihistamínicos y por antidepresivos tricíclicos. Ajá. El tratamiento, pues es la fisostigmina, que es fisostigmina, que es el antidepresivo, perdón, el antidepresivo, que es el antídoto específico. Síndrome sedante hipnótico. Yo creo que este síndrome hasta alguno de ustedes ya lo ha de haber experimentado, ¿no? ¿Cuál sería la causa más frecuente de un síndrome sedante hipnótico? ¿El El alcohol? alcohol. El alcohol. Ujú. El alcohol, no hay de otra. Entonces, eh, el sedante hipnótico generado por el alcohol, puede llevar a la depresión respiratoria. Ajá. E incluso acuérdense que esto es lo que básicamente puede llevar a la muerte de nuestro paciente, ¿no? La depresión respiratoria por el sedante hipnótico. Y la otra
causa más frecuente que nos lleva a un sedante hipnótico es el consumo de benzodiazepinas. Ajá, el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, etcétera, nos puede dar este síndrome sedante hipnótico. Entonces, el antídoto ya vimos que es el flumazenil, lo vimos en lo de antídotos, es el antagonista selectivo, ajá, es el de primera elección, pero también tenemos que utilizar los mecanismos de descontaminación y desintoxicación que ya vimos, ¿no? Forzar la uresis, el uso del carbón activado. En casos extremos de que exista eh, complicaciones ya a nivel del sistema cardiovascular, hay que usar, pues, aminas vasoactivas, ¿no? Dopamina o norepinefrina principalmente. En caso de alcohol que no sea etanol, que es el consumible, por eso dice aquí alcoholes, no especifica qué tipo de alcohol, pero el metanol o la intoxicación por metanol también nos puede dar un síndrome sedante hipnótico, pero este tiene efectos considerablemente más serios a nivel hemodinámico y metabólico. Por lo tanto, el tratamiento es usar etanol y la hemodiálisis en intoxicación por metanol. ¿Sale? Este cuadrito está pues muy padre. Si lo pueden buscar o si pusieron a grabar la presentación, no se les vaya a olvidar este cuadrito. Son las principales características clínicas de los síndromes toxicológicos más frecuentes: anticolinérgico, colinérgico, el de opiáceos o el. Y ahorita terminamos rápido. Esta sí estuvo maratónica. Pero bueno, ¿qué alcanzaron a escuchar de aquí? De que no se nos olviden este cuadrito. Bueno, entonces ese cuadrito, grábetselo. Son las características clínicas de los principales síndromes toxicológicos. Y acuérdense que es importante identificarlos para determinar inmediatamente la probable causa que generó ese síndrome toxicológico e implementar inmediatamente el antídoto indicado. ¿Sale? Bueno, sin embargo, esos son los síndromes toxicológicos más específicos, ajá, pero un síndrome o hay algunos otros síndromes que se caracterizan principalmente por manifestar una sola o mayormente un signo o síntoma que resalta aún más, ajá. Por ejemplo, el síndrome alucinógeno. Ajá, que se da principalmente por drogas que generan ese conocido trastorno de percepción persistente por alucinógenos, ¿no? Y principalmente, pues, en zonas rurales, de todos aquellos, de todas aquellas personas que utilizan los famosísimos hongos alucinógenos, ¿no? Los que se van a retiros espirituales y consumen ahí barbaridad y media, y en donde tienen principalmente como característica este trastorno de percepción, ¿no? Porque hay distorsiones perceptuales, hay incluso amnesia, y unas alucinaciones, pero de esas bárbaras, ¿no? Son de los pacientes que definitivamente ven al diablo y sabe qué tantas barbaridades, ¿no? Entonces son muy, muy características, ¿no? Y así le dicen al paciente, pues, está bien alucinado este cuate, ¿no? No sé si han visto en la calle y desafortunadamente, pues no se ha controlado eso, pero hay en muchas casas y en la calle está esta planta, también por eso la puse aquí, que es el floripondio. ¿Sí la han visto? Sí, de hecho huele muy rico en las noches. Sí, Y ese floripondio es una flor así en forma de campana, amarilla, de mediano tamaño, y que sí es muy llamativa, pero los que saben que con poquito de esa condenada planta se dan unas
alucines, pero de aquellos. Ajá. Y desafortunadamente, la causa más frecuente aquí en la Ciudad de México de un síndrome alucinógeno es el uso del floripondio. Entonces, abusados, porque lo encuentran así en la calle, como si nada. Ajá. Entonces, la característica ya más frecuente de este síndrome es principalmente la disociación, ¿no? La alucinación, pero así fuera completamente de la realidad. Hay pérdida de la sensibilidad. Entonces, imagínense, o sea, son de esos pacientes que incluso se imaginan todo así como bien psicodélico, ¿no? Y algo que también es muy frecuente con el uso de estas drogas es porque ocasionan pérdida de la memoria. Entonces, pues se utilizan principalmente como drogas de abuso, ¿no? O para generar delitos sexuales. Ajá. Precisamente porque generan pérdida de la memoria. Ajá. Sin embargo, hay unos pacientes que también, además de reaccionar con esas alucinaciones, les generan pánico y ansiedad. Por lo tanto, incluso pueden llegar a cometer delitos, delitos graves como asesinatos o suicidios, etcétera. Entonces es muy, muy importante reconocer estos pacientes. Y bueno, si ya llegó al hospital, pues qué mejor, ¿no? El síndrome extrapiramidal, que se da principalmente por el uso y abuso de algunos fármacos, y ahorita vamos a ver algunos que son muy específicos y que son a veces hasta de uso común, ¿no? Pero este se caracteriza principalmente por la afección al tono muscular y puede haber afección hipertónica o hipotónica. Sin embargo, también va a afectar la deglución, la voz, hay disfonía, hay disfagia, rigidez o distonía, laringoespasmo, que es muy, muy importante. Hay incluso marcha atáxica, ¿no? El síndrome serotoninérgico, ajá, que ya vimos que se caracteriza por estas circunstancias, pero bueno, hay que tomar en consideración que estos últimos síndromes que estamos viendo se da principalmente por algunos fármacos, ¿no? El síndrome neuroléptico maligno. ¿Alguien ha tomado metoclopramida? No. 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 Ay, pues con Sí, cuidado. Ya hay otros fármacos, ¿no? Como la cisaprida, etcétera, ¿no? Pero la metoclopramida incluso ya casi también está un poquito en desuso por los efectos deleterios o adversos que provoca, y dentro de ellos está el síndrome neuroléptico maligno. Y a veces hay pacientes que son muy susceptibles y con una sola dosis, ya sea vía oral o vía intravenosa, obviamente la vía intravenosa genera los efectos casi inmediatamente, pero cuando es vía oral, pues es en forma paulatina y se siente horrible. No sé si quien lo tomó ahorita que dijeron que sí, sintió alguna molestia. Yo la verdad, en lo personal, una sola vez me puse una metoclopramida y dije, no, jamás lo vuelvo a hacer. Es horrible, 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 horrible. Se siente una ansiedad insoportable, empiezas a sentir calor, te pones así caliente y te da una ansiedad. Yo, la verdad, ese día hasta me descanalicé y me salí a caminar y a caminar y a caminar porque era una ansiedad así súper insoportable, sentía que el corazoncito se me salía, ¿no? O sea, fue horrible, ¿no? Y nomás fue una sola dosis de metoclopramida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque incluso el uso de estos medicamentos puede generar rabdomiólisis y falla renal aguda. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estos fármacos, principalmente los derivados de las butirofenonas o las fenotiacidas, que son las que por lo general llegan a provocar un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, es lo más frecuente. Lo quise resumir así súper rápido. Yo sé que es la hora, ya nos echamos aún así hora y media. Pues ya también están cansados. De todos modos,
léanlo, revísenlo, porque el capítulo es más, hay hasta libros completos de toxicología, ¿no? Entonces, pues verlo así rápidamente está, pues, difícil. Entonces, váyanlo, revisando también, ¿ok? ¿Alguna duda? No, doctor. No, No, doc. Doctor, ¿No? Seguros. Pues al menos por ahora no. Muy bien. Entonces ya quedamos que para el 12, ¿verdad? El 12 hacemos el examen. Sí. Entonces ya no hay vuelta de hoja. Sí, quedamos el 12 sin cambios, porque si no ya no nos va a dar tiempo de No, nada.